Sigamos hablando de la interpretación. Si la meta de la observación es ver claramente lo que dice el texto y cómo lo dice, la meta de la interpretación es entender el mensaje que el texto comunica. Y las palabras clave en el proceso de la interpretación, ese proceso de buscar entender, las dos palabras clave son evidencia e inferencias. Quisiera hablar brevemente de cada una de estas, la evidencia y las inferencias, con este prefacio importante, repitiendo algo que dije en el video anterior. Tus tareas interpretativas están estructuradas para que tú concentres tu atención en una sola pregunta interpretativa. Así que es sumamente importante que selecciones bien esa pregunta. Asegúrate de que tu pregunta no sea un asunto periférico, sino algo relacionado con el mensaje central del pasaje. Ahora, hablemos un poco de la evidencia. Nuestra meta es permitir que el texto mismo nos dirige, en vez de imponer en el texto nuestras presuposiciones o ideas. Por eso buscamos una interpretación basada en evidencias. Existen diferentes categorías de evidencias que puedes usar en tu trabajo interpretativo. Siempre usarás el contexto, pero también hay el estudio de palabras, hay asuntos gramaticales, el trasfondo histórico-cultural, el testimonio canónico, etc. Seleccionarás los recursos, las categorías de evidencia, dependiendo de qué clase de pregunta has planteado. Por ejemplo, si estás haciendo una pregunta de definición, ¿qué significa una palabra o una frase en el texto? Seguramente vas a emplear el estudio de palabras. Si tu pregunta busca entender algo en el trasfondo histórico-cultural, entonces tendrás que consultar con diccionarios, comentarios, tal vez un atlas bíblico. Lo importante recordar es esto. Cualquier evidencia que presentas debe tener una conexión directa y explícita con tu pregunta interpretativa. Así que la secuencia es esta. Una pregunta interpretativa bien seleccionada, examinada por la presentación de evidencia directamente relacionada con esa pregunta. El segundo elemento de la interpretación entonces es las inferencias. Estas son simplemente mini conclusiones o conclusiones iniciales que sacas basándote en la evidencia presentada. La inferencia debe tener una relación directa y explícita con la evidencia y debe apuntar hacia una respuesta inicial a tu pregunta. Así que la secuencia es esta. Una pregunta interpretativa bien seleccionada, significativa y central al mensaje del pasaje, es examinada a la luz de evidencia directamente relacionada con esa pregunta, y de esa evidencia se sacan inferencias que apuntan hacia una respuesta a tu pregunta. Una vez que hayas presentado toda la evidencia y las inferencias correspondientes, repasa tu trabajo y observa si hay opciones de interpretación. A veces se presentan, bueno, podría ser esto o podría ser el otro.
Si hay múltiples opciones, haz una lista de estas y resume la evidencia para cada una. Y concluye tu trabajo analizando y evaluando esas opciones y seleccionando la que te parece más adecuada para responder a toda la evidencia y escribe en una o dos oraciones completas una respuesta inicial a tu pregunta interpretativa original. Bendiciones.